Un saludo a todo espectador, profesor, compañeros, muy buenas. En este video se va a hacer la exposición del análisis crítico del seminario número 20, titulado Efectos del dióxido de cloro sobre la germinación, el metabolismo oxidativo y el crecimiento de plántulas de cebada, Hordeum vulgare L. Este trabajo es asignado por el biólogo Germán Eber Correa, perteneciente al curso de Fisiología Vegetal. Quien les habla es la estudiante Alexandra Carlis Durán Aquino, que pertenece a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, la Facultad de Ingeniería y Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. A ver, iniciamos. Introducción. Diferentes microorganismos pueden contaminar la cebada desde el campo hasta el almacenamiento. Los estudios han revelado que el crecimiento de Fusarium durante el proceso de malteado puede resultar en la producción de micotoxinas y puede afectar la capacidad germinativa y las características de malteado de la cebada. Los agentes químicos de interés para reducir los microorganismos en la cebada para malta incluyen el ozono y el peróxido de hidrógeno. Estos productos químicos son particularmente interesantes para los malteros porque no dejarían residuos químicos en la malta terminada. Disculpen. Se sabe que desde hace mucho tiempo que el dióxido de cloro tiene propiedades fungicidas, bactericidas y viricidas, que inactivan una amplia gama de microorganismos de manera eficaz, como lo demuestran numerosos estudios. Por esta razón, el dióxido de cloro se ha aplicado ampliamente en muchos campos, como procedimientos de cuarentena, medidas de esterilización médica, agrícola e industrial, conservación de alimentos, etc. Su uso en procedimientos de desinfección de frutas y verduras es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. La resistencia al dióxido de cloro generalmente ha aumentado en diferentes grupos de microorganismos, por ejemplo, las bacterias gram negativa y gram positivas, levaduras, mohos. Se demostró que la aplicación de 120 minutos de 8 miligramos litro de dióxido de cloro es efectiva para reducir las poblaciones de levadura y moho en arándanos, frambuesa y fresas. Sin embargo, los efectos inconsistentes del dióxido de cloro sobre la germinación y el crecimiento de las plántulas de cebada parecen restringir su aplicación en las industrias alimentarias y maltera. El objetivo principal de este estudio fue evaluar los efectos del dióxido de cloro sobre la germinación, el metabolismo oxidativo y el crecimiento de plántulas de cebada, Hordeum vulgare L. Bueno, vamos a continuar. Definición de términos. Tenemos a la peroxidasa, POD, que es una enzima que cataliza la oxidación de un amplio número de sustratos orgánicos e inorgánicos. Tenemos al CAT, que es la catalasa, enzimas que catalizan su descomposición en agua y oxígeno. Tenemos la MDA, que es la malondialdehído, que es un líquido incoloro. Es un compuesto altamente reactivo que se presenta como el enol. Ocurre naturalmente y es marcador de estrés oxidativo. Tenemos el TTC, que es el cloruro trifenil tetrazolio, que es un indicador redox, usado comúnmente en experimentos bioquímicos para indicar especialmente la respiración celular. Tenemos la lignina, que es una sustancia natural que forma parte de la pared celular de muchas células vegetales, a las cuales da dureza y resistencia. En objetivos, tenemos que evaluar los efectos del dióxido de cloro sobre la germinación, el metabolismo oxidativo y el crecimiento de plántulas de cebada, Hordeum vulgare L. Continuamos con materiales y métodos. Tenemos al tratamiento con dióxido de cloro. Se esterilizaron semillas de cebada australiana, Hordeum vulgare L, con cloruro de mercurio 2 al 1%, al 0,1% durante 10 minutos y posteriormente se aclararon 3 veces con agua destilada
Posteriormente se sumergieron en 0, 500, 1000 y 2000 miligramos litro de dióxido de cloro, soluciones durante 30 minutos a 25 grados centígrados en la oscuridad. Luego se lavaron con agua destilada corriente y posteriormente las semillas se dejaron germinar en placas de cultivo celular en una máquina de germinación a temperatura constante de 25 grados centígrados. De cada tratamiento se tomó una muestra de plántulas para determinar las actividades de POD y CAT, contenido de clorofila foliar, concentración de MDA, permeabilidad de la membrana celular y la muerte de las células radiculares, arquitectura del sistema radicular, actividad radicular y contenido de lignina en las raíces. Siguiente tenemos la permeabilidad de la membrana y análisis de MDA. La permeabilidad de la membrana celular se determinó mediante la fuga de electrolitos. Contenido de clorofila foliar. La concentración de pigmentos fotosintéticos siguiendo a Xiao y Wang. Actividad enzimática antioxidante. Para determinar las actividades de POD y CAT, se molieron muestras de tejido de 0,5 gramos de peso fresco en 6 ml de tampón fosfato de sodio 0,1 molar de molaridad, enfriado con hielo. La actividad de la peroxidasa se determinó según Karen Kaiserman y la actividad de la catalasa se midió según Ali. Detección de la muerte de las células de la raíz, inducida por dióxido de cloro mediante tinción con azul de Evans. La muerte celular inducida por dióxido de cloro o células dañadas causada por la pérdida de integridad de la membrana plasmática se observó usando tinción con azul de Evans, con ligeras modificaciones. Detección de destrucción de protones inducida por dióxido de cloro de las raíces de cebada. La actividad exudadora de las raíces proteoides se determinó según Feng. Para evitar daños, las raíces se presionaron cuidadosamente en agar. Medición de la arquitectura del sistema raíz. Los parámetros de la arquitectura del sistema raíz se determinaron utilizando WinResol Ver 5.0. Determinación de la actividad de la raíz. Se midió utilizando el método TTC. Muestra de raíces de 0,5 gramos sometidas a diferentes concentraciones de dióxido de cloro, sumergidas en un vaso de precipitados de 10 ml con solución de TTC al 0,4% y tampón fosfato 66 en molaridad. Se mantuvieron a 37 grados centígrados durante 2 horas. Se añadieron 12 ml de ácido sulfúrico, 1 de molaridad, para finalizar la reacción. Las muestras cuidadosamente limpiadas y cortadas en segmentos. Se colaron luego en tubos de ensayo graduados con un tapón. Determinación de lignina. La lignina se cuantificó siguiendo el método de Dink. Resultados. Efectos del dióxido de cloro en la germinación de semillas. El porcentaje y el índice de germinación de las semillas de cebada se redujeron significativamente después del tratamiento de dióxido de cloro, tratado con 1000 miligramos litro de dióxido de cloro. El porcentaje de germinación disminuyó 94,5%.
en comparación con el control. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en el porcentaje de semillas germinadas entre semillas tratadas con 500 miligramos litro de dióxido de cloro y no tratadas. A 2000 miligramos litro de dióxido de cloro, el porcentaje de germinación de las semillas de cebada disminuyó a 0. Como podemos ver ahí las estadísticas, el cuadro estadístico indica a 0 en lo que es el tratamiento con 2000 miligramos litro de dióxido de cloro. Efectos del dióxido de cloro sobre el peso fresco y el crecimiento de las raíces de las plántulas de cebada. Cuando las semillas fueron tratadas con 500 y 1000 miligramos litro de dióxido de cloro, el peso fresco de las raíces de cebada fue marcadamente mayor que el de las semillas tratadas con 0 miligramos litro de dióxido de cloro. Sin embargo, no hubo diferencia significativa en el peso fresco de las raíces entre las plántulas de cebada de semillas tratadas con 500 y 1000 miligramos litro de dióxido de cloro. El peso fresco de las raíces de cebada germinadas a partir de semillas tratadas con 500 y 1000 miligramos litro de dióxido de cloro aumentó un 22,9% y 26,5% respectivamente a comparación con las semillas tratadas con 0 miligramos litro de dióxido de cloro. Efectos del dióxido de cloro sobre la permeabilidad de la membrana celular y el contenido de MDA en plántulas de cebada. No hubo diferencias significativas en la concentración de MDA en las raíces de la cebada y en la parte aérea entre las plántulas germinadas de semillas tratadas con 0, 500 y 1000 miligramos litro de dióxido de cloro. Efectos del dióxido de cloro sobre la cantidad de clorofila en las hojas de cebada. No se observaron diferencias notables en la cantidad de clorofila en plántulas de cebada en semillas tratadas con 0, 500 y 1000 miligramos litros de dióxido de cloro. Efectos del dióxido de cloro en las actividades de peroxidasa y catalasa en plántulas de cebada. Los datos sugirieron que la actividad de la catalasa y peroxidasa aumentaron con una alta concentración de tratamiento con dióxido de cloro en plántulas de cebada. Sin embargo, las actividades de peroxidasa y catalasa no mostraron diferencias significativas en las raíces de cebada y la parte aérea entre las semillas tratadas con 500 miligramos litros de dióxido de cloro y las no tratadas. Indicó que el tratamiento de baja concentración de dióxido de cloro no aumentó las actividades de catalasa y peroxidasa. Detección de muerte celular inducida por dióxido de cloro en raíces de cebada. Los daños causados por el dióxido de cloro se notaron en las raíces de las plántulas de cebada, tratadas con agua destilada durante 7 días y teñidas con azul de Evans. Ya sea que las semillas se empaparon con dióxido de cloro o no, las raíces de las plántulas de cebadas apenas se tiñeron. Efectos del dióxido de cloro sobre la actividad hidrógeno HTP-asa de la membrana celular en las raíces de la cebada. Las raíces de las plántulas de cebada de semillas empapadas con dióxido de cloro mostraron una acidificación de la rizósfera más fuerte que las empapadas con dióxido de cloro. Las raíces de las plántulas de cebada en las que las semillas se remojaron con 1000 miligramos litro de dióxido de cloro mostraron una acidificación de la rizósfera más fuerte que las empapadas con 0 y 500 miligramos litro de dióxido de cloro. Efectos del dióxido de cloro sobre la actividad de las raíces y el contenido de lignina en las raíces de cebada. Cuando las semillas se trataron con 1000 miligramos litros de dióxido de cloro, la actividad de fuerza reductora del TTC
de la raíz de las plántulas de cebada fue notablemente mayor que la de las semillas tratadas con 0 miligramos litros de dióxido de cloro. El contenido de lignina de las raíces de cebada se redujo significativamente después del tratamiento con 500 y 1000 miligramos litros de dióxido de cloro. El contenido de lignina de las raíces de cebada se redujo significativamente después del tratamiento de 500 y 1000 miligramos litros de dióxido de cloro. Conclusiones. En general, remojar las semillas con dióxido de cloro moderado no inhibió la germinación de las semillas de cebada ni deformó la clorofila en las hojas de cebada. Por el contrario, podría promover el crecimiento de las raíces de la cebada. Se incrementó la longitud total de las raíces de cebada y el número de raíces, regulando las enzimas antioxidantes, la actividad de la membrana celular, la actividad radicular y la lignina contenida. Análisis crítico. Este estudio tiene resultados bastante favorables para la cebada y aplicarlo y adaptarlo como un método de tratamiento germinativo para su producción no estaría fuera de lugar en la industria de producción de esta planta de cereal, incluyendo a otros tipos de granos como los de trigo. Si bien se busca evaluar los efectos del dióxido de cloro sobre la germinación, el metabolismo oxidativo y el crecimiento de plántulas de cebada, también se debió considerar y o ampliar en la parte de objetivizar también la evaluación de la eficacia de desinfección para evitar la invasión de patógenos o que por consiguiente la semilla perezca durante la etapa de germinación de esta misma. Aplicar este estudio con semillas de especies forestales también podría ser, dependiendo a si resultados sean positivos. Podría dar a flote una nueva técnica o tratamientos de germinación para la producción y comercio de las posibles plántulas que lleguen a ser el resultado de este tratamiento. Bueno, así concluimos esta exposición. Muchas gracias.